Muy buenas tardes, hermanos en Cristo. Dios les bendice. Mi nombre es Raúl Hernández. Soy del Ministerio de Evangelización de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo de la Comunidad Israel, que nos congregamos en la parroquia en San Sebastián, en Tapachula, Chiapas. Hoy, hermanos, quiero compartirles un tema que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace muchos meses. Desde que estábamos en un retiro de formación con el Padre Humberto, y me ha venido dando vueltas en la cabeza. Fíjense que, considerando el tiempo que vivimos, la pandemia, los miedos, las muertes, el temor, la angustia, la pérdida de empleo, pérdida de familiares, pérdida de amigos, todo esto ha orillado en cierta manera a que también perdamos la fe. Y no solo eso, tal vez por las mismas circunstancias nos veamos orillados o tal vez desanimados a tomar una decisión que puede ser fatal. Y me refiero al suicidio. Hoy quiero hablarles de eso. Y quiero empezar compartiéndoles lo que es una reflexión del Papa Francisco. Así que empezamos este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el Papa Francisco, leía yo en una de sus homilías o momentos que él comparte, que él platicaba sobre lo que es el suicidio. Y él decía que la iglesia no es quien para juzgar en el suicidio. La iglesia ora por el suicida y cree en la misericordia de Dios. Pero algo que me llamó la atención fue un comentario que él hizo, que él mismo dice, que el santo cura de Ars, cuando fue preguntado por una viuda sobre el alma de su esposo, quien se había suicidado tirándose desde un puente al río. Entonces el santo cura de Ars le respondió que no se preocupara, que Dios tenía muchos caminos para demostrar su amor, y que recordemos que entre el puente y el río está la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, con esta pequeña reflexión de entender que el amor de Dios y la misericordia de Dios está presente en cualquier momento, quiero compartirles sobre este tema, que es el suicidio. Y pues realmente pienso que debemos de ir al inicio, desde lo que es la creación. En la misma Sagrada Escritura, en el Génesis, vemos cómo Dios crea todas las cosas, crea todo bien. Tanto así que cuando creó al hombre, dijo que era algo muy bueno, ¿sí? Porque fue su máxima creación. Entonces recordemos que Dios tomó barro, tomó polvo y hizo al hombre, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Le dio vida. ¿Cómo? Soplando el aliento de vida en su nariz. Entonces, el hombre creado por Dios no tenía vida hasta que Dios le da la vida, ¿sí? Y no solo eso, Dios le da la potestad sobre todo lo creado y que podía alimentarse de eso. Entonces, todo esto lo encontramos en el Génesis, en lo que es el capítulo 1 y el capítulo 2. Entonces vemos cómo Dios le da esa autoridad precisamente al hombre y le da esa vida, le da ese aliento de vida. Entonces, hermanos, aquí podríamos hacernos una pregunta. ¿Quién nos da la vida entonces? Dios. ¿Y de quién es la vida que nos sustenta? De Dios. Por lo tanto, les hago una pregunta más. Entonces, ¿acaso puede el hombre o alguien, cualquier persona, tomar alguna acción sobre eso que Dios nos dio? Hablando de la vida. ¿Sí? Entonces, pensemos, ¿realmente mi vida, la vida es mía?
No, es de Dios, porque Dios nos la da. Dios nos da el sustento, el aliento de vida, ¿sí? Pero quiero que reflexionemos precisamente sobre esa situación, porque muchas de las ocasiones en que pues la vida existía de una manera perenne y ese era el plan de Dios a través de lo que es el paraíso. Pero por el pecado entró la muerte, ¿sí? Tanto así que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Y recordemos que por ese pecado de desobediencia, ellos pierden lo que es el paraíso, ¿sí? Y pierden la posibilidad de tener una vida eterna, porque dice Dios que morirían. Iban a morir porque por el pecado entró la muerte. Entonces ellos iban a morir, ¿sí? Pero ¿qué pasa entonces? Y vemos cómo Dios toma ciertas acciones o actitudes hacia lo que es la vida. Recordemos en el mismo pasaje del Génesis cómo es que a través de los hijos que tuvieron Adán y Eva, que fue Abel, Caín primero y luego Abel, estos dos hermanos que crecen y en su momento cada uno se dedica a diferente actividad. Uno era pastor y el otro era agricultor. En el momento en que ellos presentan las primicias, de alguna manera a Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín y se lo hizo ver. Entonces Caín se sintió, ¿sí? Pero no solo eso, permitió que el pecado entrara en él, un pecado de envidia, de egoísmo, ¿sí? Entonces resulta que Caín toma acción contra su hermano Abel, lo lleva afuera y lo mata. Entonces viene Dios y en un momento le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le dice, pues ¿qué acaso yo soy cuidador de mi hermano? Entonces Dios le dice, pues es que la sangre de tu hermano está clamando a mí. Esto lo vemos en Génesis 4, del 3 al 10, que es ahí donde vemos todo este pasaje que desarrolla y que vamos a entender cómo es que Dios cuestiona a Caín por haber tomado la vida de Abel, por haber matado a Abel. Entonces es ahí donde vemos que nosotros no podemos tomar la vida de cualquier persona. Definitivamente el asesinato, el crimen está condenado. Entonces es así como vamos encontrando precisamente desde el inicio de la creación, desde el Génesis, cómo es que Dios venía cuidando la vida y en cierta manera pidiendo cuentas de eso. Ahora, analizando en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, encontramos solo un caso de suicidio en la Sagrada Escritura y que se da con el caso de Ahitofel, que era el asesor, que era uno de los que apoyaba al rey David, pero que de alguna manera en algún momento se pierde él al grado tal de querer derrocar al rey David y apoya a Absalón, el hijo del rey David, para que lo derroque. Entonces Ahitofel se inclina a apoyar a su hijo Absalón, hijo del rey David, y empieza a meterle malos consejos, malas ideas, ¿sí? Al grado tal de que Absalón va y se levanta, se proclama rey, y el rey David al saberlo huye. Entonces, por miedo de que lo fuera a matar, su propio hijo. Pero no solo eso, al huir del palacio deja a 10 concubinas. Entonces, huye el rey David. Entonces ya Ahitofel agarra, va y le aconseja a Absalón que tome a las 10 concubinas de su padre, pero en la parte alta del palacio mandó a hacer ahora sí que un lugar, un aposento, y ahí lleva a cabo ese acto abominable, por así decirlo, pero a la vez era una manera de poder manifestar lo que era su pues desobediencia hacia su padre y en cierta manera mostrar su autoridad hacia los demás con las cosas faltando el respeto a su padre. Entonces él buscaba ser apoyado por todos los que de alguna manera
no querían que el rey David continuara y que quedara él, Absalón. Entonces Ahitofel empieza a buscar la manera de que él sea, pues de alguna manera más llenándole ahora sí que la cabeza de ideas. Y uno de los primeros malos consejos que le da, porque era consejero, pues, y a él le creían, casi era como que si Dios hablara a través de él. Uno de los primeros malos consejos que le dio fue ese, que se acostara con las concubinas y lo hiciera a la vista de todos, para que fuera un acto ofensivo a su padre y el pueblo en cierta manera también, que no estaba a favor de su papá, también lo apoyara. Y eso lo encontramos en 2 de Samuel, en el capítulo 16. Y vemos también otro acto donde otro mal consejo que le da a Ahitofel es el hecho de que agarra y le dice también a Absalón que, aparte de andar siguiendo a su papá, que cuando lo alcanzara solo matara al rey David. ¿Por qué? Porque dice él, matando al rey David, todo el pueblo va a volver a quedar bajo tu gobierno. Matando al rey quedas tú, como un golpe de estado. Pero todo esto Absalón lo venía haciendo porque estaba escuchando a Ahitofel, pero realmente Ahitofel era un consejero que se estaba llevando por sus propios deseos, sus propios planes, no estaba escuchando a Dios. Y prueba de ello fue de que Dios de alguna manera no permitió, Yahvé Dios, que prosperaran los planes de Ahitofel a través de Absalón. Entonces, a través de otro consejero, Absalón escuchó también y decidió sopesar cuál era el mejor consejo. El otro consejero le dijo, mira, no vayas contra tu padre, recuerda que él es un guerrero, recuerda que él llevó muchos guerreros, mucha gente que está con él, y no vaya a ser que te derroten y esa derrota vaya a desanimar a toda tu gente. Entonces viene Absalón y tomó en cuenta este último consejo, pero para esto ya habían mandado avisar al rey David que se alejara y que cruzara el río para protegerse. Entonces Ahitofel, que era el que venía azuzando a Absalón contra el rey David, resulta que él se sintió decepcionado. Entonces se subió a su asno, tomó su mula, como dice, se fue a su casa, se dirigió a su casa, puso en orden todo y se ahorcó. Esto lo encontramos en 2 de Samuel 17:23. Es en este pasaje donde habla de que una persona se ahorcó, se suicidó. ¿Pero por qué? Por decepción, por despecho, de que no prosperaron sus planes. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces nosotros podemos pensar o querer actuar así? Por despecho, por decepción. Y es aquí donde nosotros debemos de entender que hay otros caminos, que hay otras opciones, que el mundo no se acaba. Si no funcionó, bueno, otras opciones habrá. Pero tanto así como para ir y ahorcarte. Yo creo que aparte de ofender a Dios, de faltarle a mi comunidad, de dar un mal ejemplo, es una falta de temor de Dios. Entonces, en este caso en particular, que es el único que menciona el Antiguo Testamento cómo se suicidió, debemos entender que actuar por despecho o por decepción no es bueno. ¿Sí? Bueno, ahora analizando otros casos más, otras situaciones más, vemos el caso de Abimelech. Abimelech, eso está en Jueces 9, en el capítulo 9. Abimelech era alguien que de alguna manera logró llegar al poder para gobernar el pueblo de Israel, pero para esto pasó sobre muchos hermanos, mató a muchos hermanos para poder tomar el posesión de ese lugar, de esa gobernatura, y ofendió a Dios, afectó a sus hermanos. Sin embargo, él en un momento lleno de ambición quiere tomar lo que es una población, un lugar llamado Tebes. Entonces él dirige precisamente ese ataque y la gente huye hacia una torre.
Entonces él, queriendo abrir la puerta, quemándola, se acerca queriendo prenderle fuego, y en ese momento una mujer desde arriba le avienta una piedra de molino y le cae y lo hiere, lo hiere de gravedad, de muerte. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que él, en ese momento, al verse herido de muerte, por orgullo, porque no quería que se supiera que una mujer lo había matado con una piedra de molino, simplemente le dijo a su escudero: mátame con tu espada. Entonces es un tipo de suicidio asistido o muerte asistida, ¿sí? Pero es por orgullo, por no querer que los demás supieran que él había muerto por otra causa y no en guerra, como guerrero que era, no luchando. Entonces vemos aquí en este pasaje cómo es que la muerte de este guerrero, de Abimelech, se da por una situación de orgullo, que también muchas veces el orgullo nos puede llevar a tomar decisiones aún contra nuestra vida, cosa que no viene al caso, porque realmente como guerrero que era, como gobernador que era de esa comunidad, fácilmente podrían haber dicho: está herido, vamos a llevarlo, y lo sanan. Pero era más grande su orgullo que el amor a la vida. Entonces vemos aquí cómo es que por orgullo puedes también querer orillarte a perder la vida. Otro caso que también podemos encontrar en el Antiguo Testamento es del rey Saúl. El rey Saúl es alguien que de alguna manera en su vida pues sabemos que reinó sobre el pueblo de Israel, pero también falló. Falla a Dios y desobedece. Y eso lo encontramos en Primera de Samuel, porque él desobedece a Dios y hace, no solo desobedece a Dios, sino que hasta hace lo que a Dios le molesta, que es consultar a nigromantes o adivinos o gente que consulta a los muertos. Resulta que como ya él, por más que le hablaba a Dios, ya Dios se había apartado de él, entonces ya no escuchaba la voz de Dios, ya no tenía la dirección de Dios. Entonces en un momento desesperado busca a una de esas nigromantes, adivinadoras, hechiceras, para que le contacte con el espíritu de Samuel, quien ya había muerto, buscando consejo. Entonces va disfrazado, según él, pues no como rey, a esa mujer, y a sabiendas de la mujer de que era algo prohibido y penado, porque era motivo de muerte, le dice: oye, pero ¿por qué vienes a mí? Dice: no, es que necesito saber, dice. Entonces dice: ¿a quién quieres que le hable? No, pues háblale a Samuel, al espíritu de Samuel. Entonces va esta mujer y invoca al espíritu de Samuel. Dios permite que Samuel suba, por así decirlo, y le hable al rey David, pero le dice a esta mujer que es el rey David, perdón, el rey Saúl. Entonces, siendo la mujer asustada, dice: ¿cómo me engañas tú siendo el rey Saúl, que tú eres mismo quien proclamó esta muerte para nosotros? Sí, pero es que necesito saber. Entonces el rey Saúl le dice a Samuel que por favor le dijera qué hacer. Entonces Dios, a través de Samuel, le dice de su pecado, de su falta. Y no solo eso, el hecho de estar consultando espíritus, que era prohibido, sino que además le dice que va a morir. ¿Sí? Entonces, ya el rey Saúl, atemorizado y todo, sale a guerrear. Y llega un momento en que él toma una decisión en donde están en guerra, pero se ve sitiado. Y eso lo vemos en 1 Samuel 31, del 1 al 6, donde él se ve sitiado de sus enemigos, ya rodeado por sus enemigos. Entonces él decide y le pide una vez más a su escudero que lo mate, pero su escudero no tuvo el valor. Entonces, ¿qué hizo el rey Saúl? Puso su espada y se lanzó sobre su espada, se mató. Entonces es un tipo de suicidio, una especie de suicidio. Pero eso, ¿por qué fue? Por temor, por miedo, miedo a sus enemigos, miedo a quienes lo atacaban, miedo a quienes le rodeaban.
¿Cuántas veces, hermano, hermana, podemos nosotros haber estado en una situación de miedo, rodeado de toda angustia, de todo temor, atacado por enemigos, por gente que nos desea el mal? Sí, pero no por eso nos vamos a matar. No por eso nos vamos a suicidar, hermanos. Así como el rey Saúl, que se vio rodeado de sus enemigos. Pero ¿qué pasa? Que solo tuvo la vista en sus enemigos que le rodeaban. No levantó las vistas al Señor. Recuerda lo que dice un proverbio, una palabra que dice: no digas no digas a tus problemas qué grande es Dios, sino diles qué grande es Dios para esos problemas. Recuerda que Dios es más grande que cualquier cosa, que cualquier problema. Entonces, Dios está sobre todas las cosas. Dios es más poderoso, aunque cualquier enemigo que nos estuviera deseando el mal o la misma muerte. ¿Sí? Entonces no perdamos la esperanza. Hasta el último momento luchemos. Luchemos por nuestra vida. Luchemos en el nombre de Dios. Imagínate el rey Saúl, alguien que Dios de alguna manera bendijo grandemente, pues le falló. Le falló en el momento de la prueba, le falló en el momento de la angustia. Y es por eso que nosotros debemos de entender que suicidarse o morir por temor o por miedo, pues no es tan válido, pues, porque debemos entender que pues será mucho el miedo, pero pues sí, ahora sí, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos de clamar a Dios, de creer en Dios. Otra situación más que existe en la Sagrada Escritura también en el Antiguo Testamento es Sansón. ¿Cómo no recordar el caso de Sansón, aquel niño israelita que nace consagrado a Dios y que le piden que no le pase la navaja por su cabeza, que no le corten el cabello? Y no solo eso, que no beba bebidas embriagantes. O sea, un niño consagrado a Dios, un niño nazareno. Entonces, Sansón crece y llega a ser alguien que defiende al pueblo de Israel de los filisteos con una gran fuerza, un gran poder. Y llegó a gobernar al pueblo de Israel, ¿sí? Pero llegó a matar a muchos filisteos. ¿Cómo no recordar aquel pasaje en donde molesto él captura varias zorras y las amarra de dos en dos y les prende fuego y las suelta en medio del campo de los filisteos? O el otro pasaje donde Sansón con una quijada de un burro mató a muchos filisteos, ¿sí? O sea, realmente Sansón era alguien que era, por así decirlo, un dolor de cabeza para los filisteos, ¿sí? Y no podían hacer nada contra el pueblo de Israel. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con él, con Sansón. Entonces Sansón, siendo alguien muy poderoso, cometió un error. ¿Y qué pasó? Que se enamoró de una mujer filistea. Se mezcló con una mujer filistea. Ahora sí, le dio la espalda a Dios y se fue hacia sus apetencias sexuales, ¿sí? Se dejó llevar por el deseo carnal. Entonces va y se enamora de una filistea. Y estando con esta filistea, pues los mismos filisteos querían derrotarlo y pensaban, varias veces lo quisieron atrapar, varias veces lo quisieron apresar, varias veces lo quisieron destruir. Y pues realmente él jugaba con eso, tentaba a sus enemigos. Hermano, ojo con esto, no hay que tentar al enemigo, no hay que jugar con fuego, no hay que desobedecer los preceptos de Dios, ¿sí? Y eso es lo que hizo Sansón. Sansón, creyéndose muy fuerte e invencible, se metió con una mujer de sus enemigos y no solo eso, jugaba con ellos. Porque muchas veces ella le preguntaba cuál era el secreto de su fuerza. Y él le decía una cosa, le decía otra, que bebiendo tal cosa, que amarrándolo con tal cosa. La cosa es que jugaba él con ella, ¿sí? Y con sus enemigos. Pero tanto va el cántaro al pozo que termina rompiéndose. Ahora sí, la mujer insistió tanto y tanto y tanto
En una de esas, ya cansado él, le dijo cuál era el secreto de su fuerza, que él era consagrado a Dios, que no debía de pasar la navaja por su cabello durante toda su vida. Entonces es ahí donde ella aprovechó a que se durmiera y le corta el cabello. Hasta caricaturas hay de eso, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo Sansón termina perdiendo la fuerza, termina perdiendo a Dios en su vida y cae de la gracia de Dios porque desobedeció, porque había dicho que no debía de cortarse el cabello. Entonces lo toman los filisteos, lo apresan y le sacan los ojos. Lo llevan preso, lo explotan, lo castigan, lo maltratan y así lo tienen por varios tiempos, varios años. Resulta que Sansón, con el pasar de los años, se iba reponiendo, le iba saliendo el cabello otra vez. Entonces Sansón era motivo de burla y muchas veces lo llevaban a las plazas o a las donde hacían sus fiestas los filisteos para burlarse de él, para demostrar que ellos habían vencido a Sansón. Entonces, en una de esas ocasiones, Sansón va a un lugar en donde estaba un templo lleno de filisteos que como siempre querían burlarse de él y todo eso. Entonces, quien lo llevaba le dice a Sansón, por favor ponme en medio del templo, donde están las columnas principales. Entonces, Sansón en ese momento le habla a Dios, le ora a Dios y le pide que le dé fuerzas por una ocasión siquiera para poder vengarse de sus enemigos y destruir a los filisteos. Entonces Sansón se para en medio del templo y empujando las columnas con la fuerza que Dios le dio, entonces destruye el templo. Cae el templo sobre todos los filisteos y sobre él, claro está, muriendo en el acto. Podemos considerar que es una muerte por venganza, pero pues realmente ese tipo de muerte por venganza tal vez es una venganza donde él tuvo que morir, una venganza por odio, una venganza de resentimiento. Entonces vemos cómo Sansón muere y muere perdiendo la vida. Entonces es aquí donde debemos nosotros de entender que realmente Sansón pues tuvo ese sentimiento, tal vez esa satisfacción de ver morir a muchos, porque dice la palabra que murieron muchos más filisteos que lo que él había matado en su vida, pero a costa de su propia vida. Entonces imagínate quererte suicidar por venganza. Pues muchas veces queremos tomar esa decisión, tal vez diciendo, muriendo me voy a vengar de esto, si sé que les va a doler, pero van a seguir viviendo. ¿Qué tipo de venganza va a ser esa? Sin ningún motivo. Es más, muchas veces puede ser hasta por engaño. Imagínate qué sentimiento tendría hacia Dalila, que lo engañó. Ni modo que dijo, voy a matar muchos filisteos y ojalá y esté Dalila ahí. No sabemos. ¿Qué tal si ella siguió su vida? Y como en los cuentos, vivió feliz para siempre, mientras él murió. ¿Sí? Entonces, son de esas situaciones en que tal vez no vale la pena. Entonces vemos estos casos en que se suicidan, ya sea por orgullo, como Abimelech, por temor o miedo, como el rey Saúl, por venganza u odio, como lo hizo Sansón, o por despecho o decepción, como lo hizo Ahitofel, que fue quien era el consejero de Absalón y del rey David. Entonces, entendamos que esas circunstancias, pues tal vez no vale la pena, ¿verdad?, quitarse la vida, y sin embargo se dieron, y por algo están esos casos y esos ejemplos en el Antiguo Testamento. Aún así, hay algo que no podemos dejar de mencionar, y es en el Nuevo Testamento, que también habla de un suicidio. Y cómo no recordar el caso del apóstol Judas Iscariote.
ese apóstol que traicionó a Jesús, que entregó a Jesús, que le falló a Jesús, quien lo entrega. Y quiero compartirles este pasaje que habla precisamente de eso. En Mateo 26, de lo que es del 47 en adelante, del Santo Evangelio según San Mateo. Dice, todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo numeroso armado con espadas y palos. Venían de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo dé un beso, ese es, detenedlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: salve, Rabí, y le dio un beso. Jesús replicó: amigo, a lo que estás aquí. Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le detuvieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos, hermanos, cómo en este pasaje precisamente Judas entrega a Jesús, uno de sus discípulos. Por eso es muy famoso el beso de Judas, el beso de traicionero. Con un beso entregas a tu maestro. Y pensar en la culpa y el sentimiento que pudo generarle en eso. Judas lo entrega, ¿por qué? Por 30 monedas que le habían ofrecido los sacerdotes. Entonces él, por codicia, hace eso. Vende a su maestro, vende a Jesús y lo entrega. Pero cuando ya ve que lo llevan maltratado, que lo condenan a muerte, que lo quieren matar, de alguna manera Judas se arrepiente. De alguna manera Judas se siente mal. Y Judas entonces actúa buscando hacer algo para resarcir ese daño que había hecho. Y eso lo vemos precisamente también ahí en San Mateo, pero del 27 al 13 en adelante, que les comparto la palabra de Dios que dice: entonces Judas, el que lo entregó, viendo que había sido condenado, fue presa del remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Les dijo: he pecado entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿a nosotros qué? Tú verás. Judas tiró las monedas en el santuario, después se retiró y fue y se ahorcó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en este pasaje cómo Judas entonces, presa del remordimiento, quiero que pongan atención en esa palabra, por eso fue que les dice hincapié, dice, él no se arrepintió, sino que tuvo un remordimiento. Entonces va y les regresa las monedas a los sacerdotes y ancianos, pero ellos como ahora sí, como Poncio Pilato, se lavan las manos. Ese es tu problema. Entonces él, ya desesperado, con remordimiento, va y se suicida, se ahorca. ¿Sí? Él tomó el camino equivocado, la actitud equivocada. Ahora, quiero que comparemos, no olviden esto que les comento, ahora comparemos esta misma situación con otro discípulo que también le falló a Jesús, que lo negó 3 veces, y estamos hablando de Pedro. Pedro lo negó 3 veces, y en la Sagrada Escritura también lo vemos, ahí mismo en Mateo 26, pero del 69 en adelante, donde dice, la lectura del Santo Evangelio según San Mateo: Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera, en el patio. Entonces se acercó a él una criada y le dijo: también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos: no sé qué dices. Cuando salió al portal, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y de nuevo lo negó con juramentos: yo no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro:
ciertamente tú también eres de ellos, pues además tu misma habla te descubre. Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar, yo no conozco a ese hombre. Inmediatamente cantó un gallo. Pedro se acordó entonces de aquello que le había dicho Jesús, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en este pasaje cómo es que nos habla de la actitud de Pedro. Jesús le había dicho, me vas a negar 3 veces. Y resulta que después de que Jesús es apresado, prendido y juzgado, Pedro andaba ahí cerca. Pero cuando ya la gente lo ve y lo reconoce, él lo niega. ¿Y lo negó cuánto? 3 veces. ¿Y qué pasó al momento de negarlo 3 veces? El gallo cantó. Entonces se acordó de lo que Jesús le había dicho. Pero quiero que tomen en cuenta la actitud. ¿Cuál fue la actitud de Pedro al darse cuenta que había negado a Jesús, que le había fallado a Jesús? ¿Cuál fue su actitud? Dice la misma palabra, lloró amargamente. ¿Por qué? Porque su sentimiento, su corazón le había dicho que había fallado. Le había fallado al Señor en ese momento de prueba. Se sintió mal. Se arrepintió de su actitud. ¿Y qué hizo? No lo dice la palabra, pero más adelante vemos que continúa con los discípulos, continúa con ellos. Irónicamente, las negaciones de Pedro están antes de la muerte de Judas. ¿Sí? ¿Por qué Judas no fue a buscar a los discípulos? ¿Por qué no continuó con ellos? Por su remordimiento. Mientras que Pedro lloró amargamente, pero continuó con los discípulos, con sus hermanos. Entonces, esas diferentes actitudes es lo que marca la diferencia en el actuar de cada uno. Pedro estaba arrepentido, ¿sí? Y le había fallado al Señor, pero deseaba de alguna manera resarcir eso, tener la oportunidad de resarcir eso. Judas pudo haber ido a buscar al Señor, quien todavía estaba vivo, siquiera para pedirle perdón. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que Jesús, después de resucitar, se aparece a los discípulos, y en una de esas ocasiones, a las orillas del lago Tiberíades, se acerca a ellos también, y entre ellos estaba Pedro. Y se los leo del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15. Dice, después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, que cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá, y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en este pasaje cómo es que Jesús, después de resucitar, busca a sus discípulos y se dirige a Pedro. ¿Para qué? Para sanar las 3 negaciones. ¿Con qué? Con 3 afirmaciones de amor. Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me amas? Pero no solo eso. A través de cada pregunta y respuesta de Pedro, Jesús le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Por qué?
porque Jesús le estaba entregando ese rebaño que traía él apacentando en vida como buen pastor, ¿sí? Que era la comunidad que él había creado, que era esa primera iglesia, esa iglesia primitiva. Entonces, Pedro queda a cargo de esa comunidad, ¿sí? Es por eso que en la Santa Iglesia Católica Pedro es el primer papa de la Iglesia Católica, ¿sí? Pero es porque Jesús tenía que sanar las tres negaciones a través de las tres afirmaciones de amor. Entonces, vemos cómo a través de lo que es precisamente el arrepentimiento, la humildad, el humillarte, el acercarte a Dios, el escuchar a Dios, te da la posibilidad de seguir siendo un instrumento de Dios, ser parte del plan de Dios. Todos somos parte de un plan de Dios. Todos vivimos y tenemos un motivo para vivir, pues tenemos una misión que Dios nos ha dado en la vida. Hermano, no escuches la voz del enemigo, no escuches la voz del miedo, no escuches la voz del temor que te dice que te quites la vida. No te llenes de remordimiento, no permitas que ese sentimiento te remuerda más. Entrégala a los pies del Señor, a la cruz del Señor. También puedes confesarte, hermano. Ese sacramento de la confesión, ese regalo tan hermoso que Jesucristo dejó a través de sus apóstoles, de sus discípulos, donde le da la potestad de perdonar los pecados a través de todos los sacerdotes. Entonces, si te es posible, acércate a ese sacramento y con fe entrégale todo, tus faltas, tus pecados, para que quedes limpio y puedas una vez más reconciliarte con Dios. Quiero también compartirles en esta ocasión, independiente de lo que es la Sagrada Escritura, lo que dice la doctrina de la Iglesia Católica a través del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que dice la doctrina de la Iglesia Católica precisamente acerca del suicidio? Y se los leo textual. Dice: el suicidio. En el 2280, cada cual es responsable de su vida delante de Dios que se le ha dado. Él sigue siendo su soberano dueño. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor, para la salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella. En el 2281, el suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también al amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades familiar, nacional y humana, con los cuales estamos obligados. El suicidio es contrario al amor del Dios vivo. En el 2282, si se comete con intención de servir de ejemplo especialmente a los jóvenes, el suicidio adquiere además la gravedad del escándalo. La cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. Trastornos psíquicos graves como la angustia, temor grave de la prueba, sufrimiento o tortura pueden disminuir la responsabilidad del suicida. 2283 dice: no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte, que se han suicidado. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que se han atentado contra su vida. Este es un punto muy importante, porque antes se pensaba y se creía que el que se suicidaba se condenaba y se iba al infierno. Pero la Iglesia tomó la determinación de que es algo que no puede ser la Iglesia quien juzgue, ni mucho menos las personas o los ministros o sacerdotes o la sociedad. Entonces la doctrina de la Iglesia Católica dice que la Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Entonces, ¿por qué? Porque no sabemos, como recordemos en el caso del suicida que le dijeron al santo cura de Ars, que se tiró el esposo del puente al río. No sabemos qué pasó en ese momento de misericordia entre el puente y el río, ¿sí? Entonces, cada suicida se pudo haber arrepentido en algún último momento y clamar a Dios. Por eso, hermanos, yo deseo que ustedes entiendan que por muy grande que sea el remordimiento, por muy grande que sea el dolor, por muy grande que sea tal vez el motivo que te está orillando a buscar esa salida falsa, pues realmente no es válido. Porque imagínate
que aún Judas, que cometió el peor pecado contra Dios, contra Jesucristo, se pudo haber arrepentido. Y ahí está el caso de Pedro, que vemos que pues realmente él se arrepintió y se reconcilió con Dios y volvió con Dios, y no solo eso, sino que le dejaron a cargo la Santa Iglesia. Entonces vemos que Dios, en su infinito amor y misericordia, no nos abandona, que Dios tiene un corazón tan grande, infinito y misericordioso para perdonarnos todos. Hasta haber negado 3 veces, Jesús le perdonó. Y quiero compartirte las citas de Isaías 1:18, que es una cita muy hermosa para que tú veas qué tan grande es el alcance del amor de Dios. Dice Isaías 1:18: vamos a discutir esto, dice Yahvé. Aunque fuesen vuestros pecados rojos como la grana, como nieve blanquearán, y así rojeasen como el carmesí, como lana quedarán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermano, mira este pasaje tan hermoso que te habla de cómo Dios es capaz de perdonar pecados y de blanquearlos por muy rojos que estén. ¿Sí? Entonces, debes de entender que el amor de Dios es tan grande que no hay nada que pueda impedir su perdón. ¿Sí? También quiero compartirte la cita de Mateo 11:28. De ese pasaje que el mismo Jesucristo nos dijo y lo sigue repitiendo varias veces. ¿Sí? Dice Jesús como Maestro bondadoso, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estéis fatigados y sobrecargados, y yo os proporcionaré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mateo 11 del 28 al 30. Hermanos, nuestro Señor nos ofrece cargar nuestras culpas, nuestras cargas. Una carga compartida con alguien es menos pesada, pero una carga compartida o entregada al Señor es mucho más grande su amor y la hace mucho más ligera. Es más, ¿cómo no recordar ese pasaje, esa escena que existe por ahí de las huellas en la playa, donde dice: Señor, cuántas veces recuerdo momentos de alegría en donde tú ibas a mi lado y yo veía las huellas en la playa cuando tú me acompañabas. Pero Señor, ¿qué pasó en mis momentos de angustia, donde yo caminaba y veía que solo estaban un par de huellas? ¿Dónde estabas tú, Señor? Y el Señor responde: en esos momentos de angustia, en esos momentos de prueba, yo te llevaba cargado. Hermanos, Dios nunca nos abandona, y más en los momentos de prueba, en los momentos difíciles. Por eso, hoy doy gracias a Dios y le pido al Señor de la misericordia, al mismo Jesucristo, en la advocación de la misericordia divina, que nos dé ese corazón también humilde para acercarnos a su misericordia y clamar a Él. Por eso le digo esta pequeña oración: Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Padre, por su dolorosa pasión, ten compasión de nosotros y del mundo entero, y de todos aquellos que están siendo agobiados por el pecado, la angustia, el miedo, la soledad. Señor, tú eres más que todo eso, pues tú caminaste sobre las aguas.
Jesús, en ti confío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.